A diferencia de lo que uno pensaría de Corea, no siempre es un país colorido y con talentosas personas. Hay un gran puñado de adolescentes y adultos jóvenes que no saben qué rumbo tomar, como la protagonista de la historia que les traigo. Hoy les presento Young Adult Mothers. Yeon Ye-shin es una joven alborotadora que se la pasa perdiendo el tiempo con sus amigos, pero además quiere llamar la atención de los demás haciendo directos en Instagram lastimándose. Por supuesto, también roba cosas del súper con su hermana pequeña, a quien adora y la cual siempre se preocupa por ella. Durante el día es acosada por una bully que cuando nadie la ve, la besa y le da amor. Su relación es algo extraña, porque sonríe cuando ella la lastima, aunque suelen pasar mucho tiempo juntas. Dentro de su descontrol, ella mantiene una relación amorosa con el hijo del director de la escuela a la que asiste. Por una fugaz idea, ella mantiene intimidad con él sin protección. Esto provoca un gran caos, ya que queda embarazada y al muchacho la culpa por no tomar las pastillas. En una situación como esta, cualquier otra persona se sentiría fatal, pero el desequilibrio de Sejin es tanto que ella no está asustada, es más, le divierte esta situación y solo piensa en deshacerse del bebé. Más tarde, Sejin debe confrontar al abuelo de su bebé, pero lejos de hacerlo, solo ve cómo golpean a su novio y se ríe cuando todos están serios y nerviosos por la situación. Por la noche, le cuenta todo lo que vivió su otro interés amoroso, lo que enfurece a la bully, pero continúan perdiendo el tiempo juntas, hasta que algo increíble sucede. Como ellas estaban cerca del puerto, un container se cae cuando la bully se tropieza con su patineta, quitándole la vida al instante. Pero ni esta situación tan grave provoca algo en Sejin, por lo que se va del lugar y deambula por la ciudad hasta que se encuentra con Yu Cheon, una jovencilla que hace tiempo vive en la calle y la cual le propone un trato a Sejin. Más tarde, Yu Cheon la lleva a una tienda de celulares para luego ocultarse en los conductos de aire. La muchacha le promete dinero, pero primero le enseña a robar, ya que cuando todos se van del lugar, las chicas salen de su escondite y se roban varios dispositivos. Además, aprovechan para divertirse. Al otro día, se reúnen con un sujeto que les promete darle dinero por todo lo robado. Además, le ofrece ayuda a Sejin con su embarazo. Sin otra alternativa, la muchacha acepta, por lo que se adentran en la habitación del sujeto, quien al verlas desamparadas quiere aprovecharse de ellas, en especial de Sejin. Pero tranquilos que su nueva amiga decide protegerla pidiéndole ayuda a unos tipos que andaban en motos por el lugar. Aunque en un principio ellos no son de ayuda, las chicas se terminan yendo con el dúo de amigos. Por cierto, Sejin se enojó con su amiga porque interrumpió lo que el sujeto quería hacerle. Claramente ella no comprende lo que hubiese sucedido. Más tarde los cuatro hablan de lo que sucedió en la habitación y del embarazo de Sejin. Sin quererlo, forman un buen lazo. Y Ye-pil, quien parece el más sensato de los dos chicos, se preocupa por el estado de Sejin, algo de lo que ella se percata. Con el correr de los días, tratan de encontrar un lugar para vivir y formas para que Sejin pierda al bebé, pero nada sale como lo imaginaban y terminan visitando a un antiguo conocido de Ye-pil. Este hombre les permite trabajar a los muchachos, algo que a Ye-pil no le gusta, ya que las chicas se convertirán en un objeto para poder conseguir más dinero, y a diferencia de lo que este hombre les propone, no le dará el dinero pactado. Preocupado, enojado y malhumorado, Ye-pil sacrifica su contacto para protegerlas, por lo que toma una gran decisión. Llama a la policía y en pocos segundos la fuente de ingresos que había conseguido Sejin se esfuma y termina en la cárcel con su amiga. En el lugar pasa toda la noche riéndose hasta que la sueltan y regresa a su casa. Por cierto, su hermana se enteró de lo que sucedió y la esperó toda la noche. De regreso a su casa, Sejin sueña con una chica patinando sin remordimientos. Ella no sabe qué pasa ni por qué sucedió lo que sucedió, solo regaña a su hermana por preocuparse por ella. Es más, le advierte que su vida se hará aún más problemática. El no poder obtener dinero descontrola a Sejin hasta que Ye-pil decide vender su moto para poder pagar la operación, algo que su amigo no comprende, ya que él quiere alejarse de Sejin, pero Ye-pil continúa con su plan, aunque cuando Sejin va al hospital solo recibe un panfleto de refugios para madres solteras. Mientras sus amigos buscan otra alternativa, Sejin desaparece y decide volver con el conocido de Ye-pil. Cuando se encuentra con este hombre, ella descubre que Ye-pil llamó a la policía y que se robó lo que había ganado, algo que en realidad no pasó, pero Sejin no lo sabe. Esto provoca un caos en la pandilla, tanto que la muchacha
muchacha se enoja con sus amigos y se pierde unos días, no sin antes recriminarle a Jae-pil lo que hizo y obligarlo a pedirle perdón de rodillas. Enfadados por la actitud de la muchacha y por haber vuelto a pedirle ayuda al sujeto, ellos quieren alejarse para no tener más problemas, pero no contaban con que el conocido de Jae-pil los encontraría, por lo que le da una gran paliza al muchacho, el cual, cansado y enojado con Sejin, rompe su lazo afectivo y la deja muy mal herida. Además, le exige a su amiga que también la golpee por darle información a su conocido. Aunque Yuchon no quería, lo tuvo que hacer. Afortunadamente, Sejin sobrevive a la paliza, aunque tiene muchas heridas. Ella logra irse del lugar y tener una última charla con su amiga, la cual llora y le pide perdón por lo que le hizo, pero lejos de enojarse, y por primera vez, luego de muchos hechos confusos, problemas, descontrol, robos y demás situaciones incómodas, Sejin decide alejarse para no lastimar a su amiga y visita un refugio para madres solteras. Aunque no le gusta el lugar, allí encuentra el resguardo que tanto necesitaba. Con el correr de los días, su vida se vuelve mucho más tranquila y ahora se queda en la casa de una pareja de religiosos, quienes piensan quedarse con el bebé que lleva en su vientre. Por momentos, ella extraña su antigua vida y en especial a su hermana, con la cual conversa por unos segundos. Ambas están bien y se extrañan mucho. Es más, la hermana de Sejin la invita a su casa para cocinarle la nueva receta que aprendió. Luego de varias semanas, lo peor sucede. Durante una tarde tranquila, Sejin se despierta agitada y con un gran dolor. Sin que lo espere ni lo desee, ella pierde su bebé y la operación que tanto deseaba al fin se produce, dejando devastada a la pareja de religiosos. Después de este hecho inesperado, Sejin regresa al parque donde solía andar en patineta. ¿Volverá a su antiguo estilo de vida? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ella consiguió lo que tanto buscaba, pero esto le costó muchas cosas, como sus nuevas amistades, su novio, el cariño de su hermana y en especial su libertad. Y hasta aquí el resumen de la película del día de hoy. Si bien en este resumen no puedo plasmar todo lo que pasa en la historia, no porque no quisiese, sino porque hay que hacer un contenido más amigable, ya que esto es lo que le gusta a YouTube, quiero dejar en estos segundos mi opinión. En general, me pareció una buena historia. Si bien puede parecer un poco larga, sus personajes son muy buenos. Desde el lado femenino, Yumi y Hani son lo mejor. Del lado masculino, bueno, no se puede decir mucho porque sus personajes son muy complicados. ¿Están bien? Sí, así que es lo suficiente. La historia nos trae algo diferente, algo de lo que no se habla en los K-dramas y deberíamos saberlo. Así podemos conocer otra cara de la sociedad coreana, ya que en la vida real nada es como los K-dramas. En fin, si les tengo que recomendar esta historia, se las recomiendo para una tarde en la que quieran experimentar algo nuevo. No es muy buena, pero tampoco muy mala. Es entretenida y va al grano. Las 2 horas que dura pueden parecer una eternidad, pero no lo son. En fin, espero en los comentarios sus opiniones y nos vemos en un próximo resumen.